Soy la mala por dejar a mi esposo que nunca pudo olvidar a su ex. Conocí a Rodrigo en una cena que organizó una amiga en común. Yo acababa de terminar una relación de 4 años y estaba en ese estado raro donde te convences de que estar sola no está tan mal, que en realidad es liberador, que no necesitas a nadie. Rodrigo llegó tarde, se sentó frente a mí porque era el único lugar disponible, y pasamos las siguientes 2 horas hablando de todo menos de los demás. Era arquitecto, leía demasiado, tenía opiniones firmes sobre cosas pequeñas y una forma de escuchar que hacía sentir que lo que uno decía importaba de verdad. Pero había algo. No sabría explicarlo bien. Una especie de peso que cargaba, suave pero constante, como alguien que lleva algo en el bolsillo y ya ni recuerda que está ahí. Empezamos a salir 3 semanas después. En la segunda cita me contó, casi de pasada, que venía de terminar una relación seria. Que había sido complicado. Que prefería no entrar en detalles. Yo tenía 27 años, creía que el pasado era el pasado y que lo importante era lo que uno construía desde hoy. Le dije que no había problema. El nombre de ella era Camila. Eso fue lo único que supe durante años. Sin apellido, sin historia, sin contexto. Cada vez que yo intentaba acercarme al tema él respondía con frases cortas y desviaba la conversación con esa facilidad que yo entonces interpreté como madurez emocional. Que un hombre no anduviera hablando mal de su ex me parecía una buena señal. Ahora entiendo que no era madurez. Era otra cosa completamente distinta. Nos casamos 2 años después. La boda fue pequeña, en un jardín que encontramos casi de casualidad, con no más de 60 personas. Rodrigo lloró cuando yo entré. Sus hermanos lloraron. Mi mamá lloraba con el teléfono en la mano tratando de grabar todo al mismo tiempo. Yo estaba feliz. O al menos eso creía. Esa diferencia también la entendí mucho después. Los primeros años fueron buenos. Peleábamos por cosas normales, nos reconciliábamos de maneras normales, teníamos conversaciones largas de noche y viajes cortos de fin de semana. Rodrigo era atento, consistente, el tipo de persona que recuerda que a ti no te gusta el cilantro y lo dice antes de que tú tengas que repetirlo. No era perfecto, pero era presente. O eso creía yo. Tuvimos una hija. Valentina, que ahora tiene 8 años y heredó los ojos de su papá y mi terquedad, que es la combinación más caótica posible. Ser madre cambió muchas cosas, pero no cambió esa sensación que yo cargaba desde el principio y que nunca supe nombrar bien, la idea de que yo había llegado a la vida de Rodrigo porque la persona que debía llegar había decidido no quedarse. No lo hablé con nadie. Ni con mi mamá, ni con mis amigas más cercanas. Me lo guardé porque sin evidencia concreta sonaba a paranoia, y Rodrigo nunca me daba razones concretas. Nunca dijo su nombre dormido, nunca comparó, nunca faltó. Pero había momentos dispersos, pequeños, donde yo sentía que estaba al lado de alguien que no estaba del todo ahí. Como hablar con alguien que tiene los ojos puestos en ti pero la cabeza en otro cuarto. La noche que todo empezó a romperse fue una cena familiar sin ninguna importancia especial. Casa de la cuñada, un sábado de octubre, reunión de rutina. Éramos como 15 personas, la conversación saltaba de un tema al otro, alguien había traído vino de más y el ambiente era relajado. En algún momento el esposo de la cuñada, que se llama Bruno y que nunca aprende a leer el cuarto, empezó a contar una historia de cuando él y Rodrigo eran jóvenes. Una historia de un viaje a la playa, de un grupo de amigos, de alguien que también había estado ahí. Dijo el nombre sin ningún cuidado. Camila. No hubo silencio dramático. No se cayeron copas ni nadie se puso de pie. Solo que yo, que estaba partiéndole un trozo de pan a Valentina, levanté la vista porque algo me jaló desde adentro. Y vi a Rodrigo. Tenía el tenedor a medio camino entre el plato y la boca y su cara era la cara de alguien que acaba de escuchar el nombre de una ciudad que lleva años fingiendo que no extraña. La cuñada cortó la historia de Bruno con un comentario sobre el postre y el tema murió ahí mismo. Nadie más pareció notar nada. Yo no dije nada. Seguí la cena, ayudé a recoger, me despedí con besos normales. Pero en el coche de regreso a casa, mientras Valentina dormía en el asiento de atrás, Rodrigo estuvo callado todo el camino. No un silencio de cansancio. Un silencio de alguien que está escuchando algo que solo él puede oír. Llegamos a casa, acostamos a Valentina, y él se sirvió un vaso de whisky. Luego otro. En 11 años de matrimonio no lo había visto hacer eso más de 2 o 3 veces, y siempre había sido por algo concreto. La muerte de su papá, un proyecto importante que se cayó en el último momento. No era un hombre que bebiera para procesar. Me fui a la cama fingiendo sueño. Él se quedó en la sala. A la 1:30 de la mañana lo escuché entrar al cuarto. Se sentó en el borde de la cama sin encender nada y estuvo así un momento que se sintió muy largo. Luego dijo, en voz baja, con el tono de alguien que no sabe que está hablando en voz alta. Siempre quise encontrármela una vez más. Solo para entender por qué se fue así. Yo no me moví. Seguí respirando despacio, con los ojos cerrados, y él se acostó y se durmió en menos de 10 minutos como si hubiera soltado algo que le pesaba. Yo no dormí nada. Al día siguiente Rodrigo actuó completamente normal. Desayunó con Valentina, me preguntó si necesitaba que pasara al súper, me dio un beso antes de salir. Y yo también actué normal, porque no sabía qué hacer con lo que había escuchado y porque todavía quería creer que había sido el alcohol hablando solo. Pero entonces empecé a notar las cosas. No de golpe. Despacio. Como cuando estás en una habitación oscura y tus ojos se van acostumbrando y de a poco empiezas a ver los bordes de los muebles que siempre estuvieron ahí. Vivíamos en San Luis Potosí. Yo siempre di por hecho que nos mudamos ahí porque Rodrigo consiguió trabajo en un despacho importante poco después de que nos casamos. Pero una tarde, buscando un documento viejo en la computadora compartida, encontré sin querer una conversación de él con su hermano mayor, de antes de nuestro matrimonio. El hermano le preguntaba por qué San Luis específicamente si le habían ofrecido trabajo en otras ciudades también. Rodrigo respondía que era una ciudad que tenía pendiente. Nada más. 2 palabras. Pero suficientes. Las vacaciones. Durante 11 años Rodrigo siempre propuso los destinos y yo siempre acepté porque a mí me daba lo mismo y él investigaba bien, elegía buenos hoteles, armaba itinerarios que funcionaban. Real de 14, Guanajuato, Morelia, Huatulco. Todos lugares preciosos que yo disfruté de verdad.
Pero después de esa noche empecé a preguntarme si esos eran lugares que él quería o lugares que alguien más había querido conocer alguna vez. Y el perro. Adoptamos un Golden Retriever cuando Valentina tenía 3 años. Rodrigo insistió en ponerle Dante. A mí el nombre me pareció raro para un perro, pero no lo cuestioné porque él lo eligió con una seguridad que cerraba cualquier conversación. Años después, en uno de esos momentos donde uno busca sin saber bien qué busca, encontré el perfil de Instagram de una amiga que había conocido a Rodrigo antes de que estuviéramos juntos. En sus historias destacadas había fotos viejas de esa época. Y en una de ellas, Rodrigo sonriendo al lado de una mujer, y al pie de la foto un texto que decía, el perro que Cami siempre quiso tener se llamaría Dante. Me quedé mirando esa foto 3 minutos sin mover el teléfono. El perro. El nombre que Rodrigo eligió con tanta certeza. El nombre que Camila había elegido años antes para un perro que nunca llegó a existir porque ella se fue antes. 11 años. 11 años viviendo en la ciudad que ella tenía pendiente, visitando los lugares que ella quería conocer, con un perro que llevaba su nombre. 11 años siendo el fondo de una historia que no era la mía. Y todavía no había llegado la peor parte. Estuve casi 3 semanas procesando todo esto sola. No confronté a Rodrigo. Algo en mí necesitaba tiempo para ordenar lo que sentía antes de abrir esa puerta, porque una vez abierta no habría forma de cerrarla. Seguí yendo al trabajo, llevando a Valentina a la escuela, cocinando, durmiendo a su lado. Por fuera era la misma vida. Por dentro era otra cosa completamente. Lo que más me pesaba no era el enojo, aunque el enojo estaba. Era la vergüenza. Esa vergüenza silenciosa de haber construido 11 años sobre algo que nunca fue completamente mío, y no haberlo visto. O haberlo visto y haberme dicho que no importaba, que con el tiempo se resolvía solo, que todos cargamos algo del pasado. Rodrigo seguía siendo el mismo de siempre en la superficie. Atento, puntual, presente con Valentina. Y eso lo hacía más difícil, no más fácil, porque no había nada concreto a que aferrarme todavía. Solo piezas que encajaban de una manera que yo no quería ver. Lo que rompió ese equilibrio frágil fue un martes por la noche. Valentina ya estaba dormida y nosotros estábamos en la sala, yo leyendo y él con el teléfono. Vi que guardó la pantalla rápido cuando levanté la vista. Ese movimiento pequeño y reflejo, el de quien oculta algo sin pensarlo, fue lo que hizo que algo se asentara en mi pecho de manera definitiva. Le pregunté con quién hablaba. Me dijo que con un cliente. Le dije que era tarde para un cliente. Me dijo que era un proyecto con fechas apretadas. Yo no dije más. Pero tampoco le creí. 3 días después fui al despacho donde trabajaba a llevarle unos documentos que había dejado en casa. La recepcionista, con toda la inocencia del mundo, me dijo que Rodrigo había salido un momento pero que ya volvía, que últimamente salía seguido a la hora del almuerzo porque estaba visitando a una amiga que estaba enferma. Una amiga enferma. Esperé sentada en la sala de espera con los documentos en el regazo y el corazón haciendo algo que no era latir normal. Cuando Rodrigo entró y me vio ahí, su cara no fue de sorpresa. Fue de alguien al que acaban de encontrar después de que llevaba mucho tiempo escondiéndose. Salimos a hablar a la calle. Él habló primero, rápido, como si hubiera estado ensayando esto y necesitara soltar todo antes de que yo lo interrumpiera. Camila estaba enferma. Cáncer de mama, diagnosticado hacía poco más de un año, ya en etapa avanzada. Había reaparecido en la vida de varias personas de su pasado porque quería cerrar cosas antes de morir. Le mandó un mensaje a Rodrigo pidiéndole disculpas por cómo se había ido. Y él, en lugar de contarme que eso había pasado, empezó a visitarla. Me juró que no había pasado nada. Que eran visitas, que ella estaba muy mal, que él solo necesitaba el cierre que nunca habían tenido. Me juró por Valentina que nunca me había sido infiel. Le creí que no hubo infidelidad. Hasta hoy le creo eso. Pero entonces le pregunté la pregunta que llevaba semanas acumulando sin saber que la estaba armando. Si ella hubiera vuelto hace 5 años, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Él no respondió de inmediato. Miró el suelo. Y ese silencio fue más honesto que cualquier cosa que hubiera podido decir. Después dijo, no lo sé, Lucía. Probablemente hubiera tomado la peor decisión de mi vida. Probablemente. Como si destruir nuestro matrimonio por ella hubiera sido solo una mala decisión y no una traición de base. Como si yo fuera el costo colateral de una historia que nunca cerró de verdad. Me fui a mi coche sin decir nada más. Y no lloré. Eso me sorprendió. Pensé que iba a llorar, pero lo que vino fue una claridad fría y extraña, como cuando el cielo despeja de repente después de días nublados y puedes ver más lejos de lo que esperabas. Esa tarde recogí a Valentina, la bañé, le di de cenar y la acosté. Y cuando su respiración se acomodó en ese ritmo lento de quien ya duerme, yo me encerré en el baño y sí lloré. Pero lloré por ella más que por mí. Porque Valentina tenía 8 años y su vida también iba a cambiar, aunque todavía no lo supiera. Esa noche le dije a Rodrigo que necesitaba que se fuera de la casa mientras yo pensaba. No hubo gritos. Lo dije con una calma que creo que lo asustó más que si hubiera roto algo. Él hizo una maleta sin discutir y se fue a casa de su hermano mayor. Yo me quedé en la sala después de que cerró la puerta, con Dante durmiendo a mis pies y el silencio de la casa encima, y me permití pensar por primera vez con toda claridad lo que llevaba semanas evitando, que yo nunca había sido su primera opción. Que él me había elegido, sí, pero me había elegido porque la opción que quería no estuvo disponible. Y que toda nuestra vida juntos había sido construida sobre eso, con pequeñas decisiones cotidianas que llevaban la huella de otra persona, y yo los había ignorado todos porque quería creer que el amor que él me daba era completo. Lo que vino después fue una guerra en 2 frentes que no esperaba librar al mismo tiempo. El primero fue la familia de Rodrigo. Su hermano mayor me llamó al día siguiente. No para preguntar cómo estaba yo, sino para pedirme que fuera paciente, que Rodrigo estaba en un momento muy difícil, que había que pensar en Valentina, que estas decisiones tomadas desde el dolor rara vez eran las correctas. Lo escuché con respeto y le dije que entendía su posición pero que esto no era una decisión tomada en caliente. Que yo llevaba semanas procesando información que él probablemente no conocía en detalle. Me dijo que esperaba que reflexionara y colgó. La mamá de Rodrigo me mandó un audio 2 días después. Lloraba. Decía que yo era una buena mujer y que por eso mismo debía entender que su hijo le estaba pasando muy mal, que perder a alguien así era duro aunque fuera del pasado. Que el matrimonio no se abandonaba en los momentos difíciles.
Escuché el audio 2 veces. Guardé el teléfono. No respondí. Porque ella tenía razón en una cosa, el matrimonio no se abandona en los momentos difíciles. Pero yo no estaba abandonando el matrimonio en un momento difícil. Estaba dejando un matrimonio que había sido construido con una grieta desde el principio, y esa grieta no era mía. El segundo frente fue mi propia cabeza, y fue el más agotador. Hubo días donde casi cedo. No por amor romántico exactamente, sino porque la vida sola con Valentina era agotadora de maneras que no anticipé. Rodrigo seguía mandando mensajes todos los días, cortos, sin drama, sin súplica. ¿Cómo está Valentina? Si necesitan algo. Que él estaba ahí cuando yo quisiera hablar. Esa normalidad me dolía más que si hubiera rogado, porque era el mismo Rodrigo de siempre, el hombre que arreglaba lo que se rompía, que nunca levantaba la voz, que sabía exactamente cómo tomarme el café. Y yo seguía sin poder separar al hombre que había sido de la verdad que me había ocultado durante 11 años. Una tarde fui sola al parque que quedaba a 4 cuadras de la casa. Era un miércoles de mañana, casi no había nadie. Me senté en una banca y me quedé mirando los árboles sin pensar en nada específico, solo dejando que el silencio estuviera. Y en ese momento entendí algo que me costó decirme a mí misma pero que era completamente cierto. Yo no estaba enojada solo porque Rodrigo había ido a visitar a Camila sin decirme. Estaba enojada porque toda la arquitectura de nuestra vida juntos tenía grietas que yo había elegido no ver, y ahora que las veía no había manera de dejar de verlas. La ciudad que era pendiente de ella. Las vacaciones que eran sus lugares soñados. El nombre del perro. No eran traiciones enormes. Eran cosas pequeñas, tomadas solas no significan nada. Pero juntas pintaban el retrato de un hombre que nunca soltó del todo. Y yo había vivido dentro de ese retrato convencida de que era el personaje principal, sin saber que era solo el fondo. Busqué una psicóloga esa semana. Algo que tenía pendiente desde hacía años y que siempre postergaba porque el momento nunca parecía el indicado. Resultó que el momento siempre estuvo disponible y era yo la que no quería llegar. La psicóloga se llamaba Isabel, tenía un consultorio pequeño con demasiadas plantas y una manera de hacer preguntas que no se sentía como interrogatorio sino como alguien abriendo una ventana. No me dijo qué hacer. Me hizo preguntas. Una de ellas se me quedó dando vueltas durante días enteros. ¿Qué hubiera necesitado pasar para que yo me sintiera genuinamente elegida? No supe responder en el momento. Pero la pregunta se instaló en mí y no se fue. Mientras tanto Valentina empezó a notar que algo no estaba bien, aunque yo creía que lo estaba manejando con suficiente cuidado. Los niños tienen un radar para estas cosas que ningún adulto logra desactivar del todo. Una noche mientras le leía antes de dormir me preguntó si papá iba a vivir siempre en casa del tío. Le dije que papá y yo estábamos resolviendo cosas de adultos y que ella siempre iba a tener a los dos cerca. Me preguntó si era culpa suya. Ahí sí tuve que hacer un esfuerzo para que la voz no se me quebrara. Le dije que no, que absolutamente no, que esto no tenía nada que ver con ella y que tanto su papá como yo la queríamos igual que siempre. Ella asintió y siguió escuchando el cuento como si eso fuera suficiente. Pero esa pregunta me quedó. Porque Valentina no tenía culpa de nada y sin embargo su vida estaba cambiando por decisiones que dos adultos habían tomado o dejado de tomar. Eso me pesó de maneras que todavía me cuesta describir. 3 semanas después de que Rodrigo se fuera de la casa, ocurrió el primer giro que no anticipé. Su hermana menor, Mariana, con quien yo siempre había tenido una relación buena aunque no cercana, me buscó para tomar un café. Yo acepté sin saber bien qué esperar. Pensé que venía a defenderlo como habían hecho los demás. Pero no. Mariana llegó con cara de alguien que ha estado cargando algo incómodo y necesita soltarlo. Me dijo que ella sabía cosas que el resto de la familia no sabía, porque Rodrigo en algún momento le había contado más de lo que debía. Me dijo que antes de conocerme a mí, cuando Camila se fue, Rodrigo había estado muy mal. Que no era solo tristeza de ruptura. Que él había estado convencido durante meses de que ella iba a volver, que había rechazado mudarse a otras ciudades precisamente porque no quería estar lejos por si eso pasaba, que incluso había tenido conversaciones con amigos sobre qué haría si ella regresaba después de que nosotros estuviéramos juntos. Lo dijo con vergüenza. Como si estuviera traicionando a su hermano pero sintiera que yo tenía derecho a saber. Le pregunté por qué me lo decía ahora. Me dijo que porque ella era mujer, y porque si estuviera en mi lugar hubiera querido que alguien se lo dijera. Me fui de ese café con las piernas raras. No era información que cambiara los hechos fundamentales. Pero sí era la confirmación de algo que yo había sentido durante 11 años sin poder probarlo. Que yo no había llegado a la vida de Rodrigo cuando él estaba listo. Había llegado cuando él todavía estaba esperando. Y él me dejó quedarme. Y eso también era una forma de usarme, aunque no fuera intencional. El segundo giro llegó de una dirección que no esperaba, de Camila misma. Un mes después de ese café con Mariana, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Decía solo, hola Lucía, soy Camila. Sé que no tengo ningún derecho a escribirte. Si no quieres responder, lo entiendo completamente. Me quedé mirando el mensaje varios minutos sin moverme. Había imaginado muchas veces cómo sería encontrarme con esa mujer. En algunas versiones yo era fría y cortante. En otras directamente no respondía. Pero la realidad es que cuando el mensaje estuvo frente a mí, lo que sentí no fue odio ni rabia. Fue una curiosidad extraña, casi clínica, como cuando uno quiere ver la radiografía de algo que duele para entender de dónde viene exactamente el dolor. Le respondí. Le dije que podía hablar. Me llamó esa misma tarde. Su voz era más suave de lo que yo había construido en mi cabeza durante años. Cansada, pero suave. Me dijo que sabía que no merecía mi tiempo y que no iba a pedirme que la perdonara porque eso no era justo pedírselo a nadie. Me dijo que me llamaba porque había hablado con Rodrigo y él le había dicho que yo me había ido, y que ella sentía que una parte de eso era responsabilidad suya aunque fuera indirectamente. Le dije que la responsabilidad era de Rodrigo, no de ella. Hubo un silencio. Luego me dijo algo que no esperaba, que cuando dejó a Rodrigo no estaba enamorada de otro. Se fue porque tenía miedo. Porque él la quería demasiado y de una manera que la hacía sentir que si se quedaba iba a desaparecer dentro de eso. Que nunca supo cómo explicárselo y por eso simplemente se fue. Y que cargó con esa culpa mucho tiempo. Le pregunté si sabía que él nunca lo superó. Me dijo que lo sospechaba.
Que por eso pidió disculpas cuando supo que estaba enferma, porque quería que él pudiera soltar eso antes de que ella muriera. Le pregunté, y no sé de dónde saqué el valor para preguntarlo, si ella seguía sintiendo algo por él. Tardó en responder. Luego dijo que lo que sentía por Rodrigo era gratitud y culpa y cariño del que se tiene por alguien que fue importante. Pero que no era amor. Que ella creía que él la había convertido en algo más grande de lo que era en realidad, y que eso tampoco era justo para él. Colgamos 20 minutos después. No fue una conversación que me sanara nada. Pero me dio algo que no tenía antes, la imagen completa. Porque hasta ese momento Camila había sido solo un hombre y una sombra, y ahora era una persona con sus propias razones y sus propios miedos. Y eso no la hacía inocente de lo que su ausencia había provocado en mi vida, pero sí la hacía humana. Lo que me hizo daño de esa llamada no fue lo que ella dijo sobre sí misma. Fue lo que confirmó sobre Rodrigo, que él la había convertido en algo más grande de lo que era. Que había construido 11 años de matrimonio conmigo alrededor de una versión idealizada de una mujer que en realidad también tenía fisuras y miedos. Que el fantasma que yo había competido sin saberlo no era ni siquiera real. Era una construcción suya. Eso fue lo que más me costó digerir en las semanas siguientes. Hablé con Isabel, mi psicóloga, sobre esa llamada. Le conté todo. Ella me hizo una pregunta que en el momento me pareció rara pero que después entendí. Si ahora que tenía la imagen completa, algo en mí quería volver. Me tomé un momento real para pensarlo. Y la respuesta fue no. No porque Rodrigo fuera mala persona, sino porque yo ya había cruzado un umbral dentro de mí del que no había regreso. No era enojo. Era algo más definitivo que el enojo. Era la certeza de que no podía construir una vida real sobre los cimientos de esa. Inicié el proceso legal 2 semanas después. Llamé a una abogada que me había recomendado una amiga. Joven, directa, sin rodeos innecesarios. En la primera reunión le expliqué la situación y ella me dijo cuáles eran mis opciones. No fue una conversación sencilla, pero fue una conversación honesta, y eso era lo que yo necesitaba en ese momento. Cuando Rodrigo recibió los documentos me llamó de inmediato. No para pelear. Para preguntarme si de verdad quería esto. Le dije que sí. Me preguntó si había algo que pudiera hacer. Le dije que lo único que podía hacer era cooperar con el proceso por el bien de Valentina. Hubo un silencio largo y luego dijo que sí, que lo haría. Y lo hizo. Eso lo reconozco. Rodrigo fue cooperativo en todo, la división de bienes, los acuerdos de custodia, los tiempos con Valentina. No puso trabas, no usó a nuestra hija como moneda, no intentó alargar el proceso para desgastarme. Eso me dijo algo sobre él también, que en el fondo sabía que lo que había hecho no tenía defensa real. Pero la cooperación legal no detuvo lo demás. El círculo social fue el conflicto que más me agotó de todo el proceso. Había amigos en común que llevábamos años frecuentando como pareja, personas a las que yo consideraba mías también. Algunos desaparecieron sin decir nada, simplemente dejaron de escribir, de invitar, de aparecer. Otros tomaron partido de maneras que no esperaba. La que más me sorprendió fue Patricia, una amiga que conocimos los dos al mismo tiempo y con quien yo creía tener una amistad genuina. Me llamó para decirme que entendía mi dolor pero que creía que yo estaba siendo demasiado dura, que Rodrigo era un buen hombre y que los buenos hombres merecían segundas oportunidades. Le dije con calma que entendía su perspectiva pero que esto no era una decisión que necesitara su validación. No volvimos a hablar. En cambio Mariana, la hermana de Rodrigo, siguió escribiéndome. No para hablar de él sino para preguntar por mí, por Valentina, por cómo estábamos. Eso me importó más de lo que esperaba. Que alguien de esa familia pudiera verme a mí como persona separada de la situación con su hermano era algo que yo no había anticipado y que agradecí en silencio. Mi mamá fue mi soporte más constante durante todo ese periodo. Se quedó 2 semanas en la casa cuando yo empecé a reorganizar todo, me ayudó con Valentina cuando yo tenía reuniones con la abogada, estuvo presente sin preguntar demasiado ni dar consejos que no le pedía. Una noche, mientras tomábamos té en la cocina después de que Valentina se durmió, me dijo algo simple que se me quedó. Que ella siempre había sentido que yo cargaba algo que no era mío dentro de ese matrimonio, pero que nunca supo cómo decírmelo sin que yo lo interpretara como interferencia. Le pregunté por qué no lo dijo de todas formas. Me dijo que porque a veces los hijos necesitan llegar solos a las conclusiones para que sean reales. Tenía razón. Y también me dolió que tuviera razón. Camila murió 7 semanas después de que Rodrigo se fue de la casa. Me enteré por Mariana, que me mandó un mensaje corto avisándome. No sentí nada particular cuando lo leí. No alivio, no tristeza, no satisfacción. Solo la sensación de que algo que había ocupado espacio en mi vida durante años, aunque yo no lo supiera, había terminado. Rodrigo me buscó 4 días después. Me pidió que nos viéramos. Le dije que sí porque Valentina necesitaba que sus padres pudieran estar en el mismo lugar sin que el ambiente se volviera irrespirable. Nos encontramos en una cafetería cerca del despacho de él. Llegó con ojeras profundas y esa cara de alguien que ha estado despierto demasiadas noches seguidas. Se veía mal. Y lo que sentí cuando lo vi no fue culpa. Fue algo más parecido a la tristeza tranquila de ver el final de algo que alguna vez importó. Me dijo que Camila había muerto en paz. Que habían tenido la conversación que él necesitaba. Que ella le explicó por qué se fue, que él finalmente entendió que ese peso que cargaba desde hacía tantos años se había ido. Luego me dijo que ahora sí podía empezar de verdad. Que quería intentarlo conmigo sin esa carga. Que me pedía que no tomara una decisión definitiva, que le diera tiempo para demostrarme que las cosas podían ser diferentes. Lo escuché completo sin interrumpirlo. Cuando terminó, le dije lo que llevaba semanas construyendo en mi cabeza, no como un discurso sino como algo que simplemente era verdad. El problema no es que necesitaras ese cierre, Rodrigo. Todos necesitamos cerrar cosas. El problema es que construiste nuestra vida entera mientras esperabas ese cierre y no me dijiste. Viví 11 años en la ciudad que era pendiente de ella, de vacaciones en sus lugares, con el perro que llevaba su nombre. Y tú sabías todo eso y yo no sabía nada. No puedo volver a eso. No porque no te quiera, sino porque ya sé que nunca fui tu primera opción. Y yo merezco ser la primera opción de alguien. No la segunda. No la que esperó mientras tú cerrabas otra historia. Él no respondió de inmediato. Me miró de una manera que no supe leer bien, algo entre el reconocimiento y el dolor.
Luego dijo, en voz baja, tienes razón. Solo eso. 2 palabras. Pagamos el café y nos fuimos cada uno por su lado. En el coche me quedé sentada unos minutos antes de arrancar. No llorando, no pensando en nada específico. Solo dejando que ese momento se asentara. Había algo extraño en que la conversación más honesta que habíamos tenido en 11 años de matrimonio fuera esa, en una cafetería neutral, con los papeles del divorcio ya firmados. Los meses que siguieron fueron los más difíciles en términos prácticos y los más livianos en términos emocionales, y esa combinación era rara de habitar. Había semanas donde el cansancio era físico, concreto, donde yo llegaba a la casa de noche y lo único que quería era no pensar en nada. Pero dentro de ese cansancio había algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de que todo lo que estaba viviendo era completamente mío. Mis decisiones, mis consecuencias, mi camino. Eso no lo cambiaría por nada. Empecé a planificar la mudanza a Monterrey 2 meses después de que el divorcio quedó en firme. No fue una decisión impulsiva. La empresa donde yo trabajaba tenía una filial allá y había una posición que me ofrecieron y que yo califiqué sin buscarla, lo cual sentí como una señal aunque no soy especialmente creyente en esas cosas. Hablé con mi abogada sobre los términos de custodia, hablé con Rodrigo directamente sobre los tiempos con Valentina. Esa conversación fue la más larga y la más tensa de todo el proceso posterior al divorcio. Rodrigo no quería que Valentina se fuera a vivir a otra ciudad. Lo entendí. Era su hija también y tenía todo el derecho de sentir eso. Pero yo también tenía derecho a construir mi vida en el lugar que yo eligiera, no en la ciudad que alguien más había tenido pendiente. Llegamos a un acuerdo que no dejó completamente satisfecho a ninguno de los dos, que es probablemente la señal de que era justo. Valentina pasaría el año escolar conmigo en Monterrey y los veranos completos más las vacaciones de diciembre con Rodrigo en San Luis. Él podría visitarla cuando quisiera con aviso previo. Yo haría lo mismo si regresaba. No fue fácil. Pero fue honesto. El día de la mudanza fue un sábado de marzo. Rodrigo vino a la casa porque habíamos acordado que ese día él se quedaría con Valentina mientras yo terminaba de cargar el camión, para que la transición fuera menos abrupta para ella. Fue una decisión que tomamos juntos pensando en nuestra hija, y fue probablemente la cosa más adulta que hicimos en todo el proceso. Él cargó cajas sin hablar mucho. Yo tampoco hablé mucho. No había nada nuevo que decir y los dos lo sabíamos. Cuando el camión estuvo listo yo fui a buscar a Dante, que estaba en el jardín. Había decidido dejar al perro con Rodrigo. Valentina podría verlo en sus visitas. El perro era viejo para viajes largos, y además yo no quería llevarme ese nombre a mi vida nueva. Eso no se lo expliqué a Rodrigo. Simplemente le dije que el perro se quedaba y él asintió. Me despedí de Valentina en la puerta. Le dije que la vería en 2 semanas, que la llamaría esa misma noche, que la quería muchísimo. Ella me abrazó fuerte y me dijo que sí, como si fuera algo completamente manejable, con esa resiliencia extraña y poderosa que tienen los niños cuando sienten que el adulto que los cuida está bien. Rodrigo estaba parado detrás de ella. Cuando Valentina entró a la casa a buscar algo, él y yo nos miramos un momento. No dijo nada. Yo tampoco. Levanté la mano en un gesto que no era exactamente despedida sino más bien un punto final, de esos que no necesitan palabras porque las palabras ya se dijeron todas. Arranqué el coche y no miré por el espejo retrovisor. Monterrey fue un choque los primeros meses, eso no voy a romantizarlo. Nueva ciudad, trabajo nuevo aunque fuera la misma empresa, un apartamento que tardó semanas en sentirse habitado y no solo ocupado. Había noches donde el silencio era demasiado ancho y yo me preguntaba si había tomado la decisión correcta. No porque quisiera volver, sino porque lo desconocido cansa de maneras que uno no anticipa hasta que está dentro. Pero había algo diferente. Algo que tardé un tiempo en identificar con claridad porque no era ruidoso sino todo lo contrario, me sentía liviana. No feliz todo el tiempo, no sin problemas, no sin noches donde pensaba demasiado. Liviana. Como si durante 11 años hubiera cargado algo que no podía nombrar, algo que estaba en el aire de esa casa y de esa ciudad y de esa vida, y de repente ese peso ya no estuviera. Seguí con Isabel de manera virtual. Esa continuidad importó más de lo que esperaba. Seguimos trabajando en cosas que iban más allá del divorcio. Porque yo había ignorado durante tanto tiempo señales que sí estaban ahí, que me decía eso sobre cómo yo entendía el amor y lo que merecía dentro de él, como quería que fuera la siguiente etapa de mi vida. No llegué a respuestas rápidas ni limpias. Pero llegué a algo más valioso. Aprendí a hacerme las preguntas sin miedo y a esperar las respuestas sin apuro. Valentina se adaptó a Monterrey mejor de lo que yo esperaba, aunque tampoco debería haberme sorprendido. Los niños encuentran su lugar cuando el adulto que los cuida está realmente bien, y yo estaba mejor. No perfecta, no resuelta en todo, pero mejor de una manera que era genuina y no actuada. Rodrigo cumplió con los acuerdos. Fue a Monterrey a ver a Valentina 2 veces durante el primer año escolar. Fue puntual con todo lo económico. No intentó reabrir conversaciones sobre nosotros. No sé si fue porque finalmente aceptó lo que yo le dije en esa cafetería o porque simplemente ya no tenía argumentos. No importaba. Lo que importaba era que Valentina tenía a sus 2 padres funcionando, aunque fuera desde ciudades distintas. Un sábado de tarde, casi un año después de la mudanza, Valentina y yo estábamos haciendo galletas en la cocina del apartamento. Ella estaba muy concentrada cortando la masa en formas que supuestamente eran estrellas pero que se parecían más a manchas irregulares, y yo estaba mirándola sin pensar en nada en particular. Me preguntó de la nada si yo era feliz aquí. Le pregunté por qué me preguntaba eso. Me dijo que porque yo me reía diferente que antes. No más seguido. Diferente. Me quedé un momento pensando en cómo responderle. No quería decirle algo que sonara a guión. Le dije que sí, que era feliz. Y mientras lo decía me di cuenta de que era completamente verdad. No una felicidad grande ni de película. La felicidad tranquila y sólida de estar en un lugar que yo había elegido, construido con mis decisiones, sin grietas que alguien más hubiera dejado sin decirme. Ella asintió como si eso cerrara el tema y volvió a sus estrellas imperfectas. Eso fue todo. No hubo gran escena final. No hubo momento cinematográfico. Solo mi hija cortando galletas en una cocina que era nuestra, y yo sintiéndome, por primera vez en muchos años, completamente en el lugar correcto. ¿Soy la mala por haberme ido? Esa pregunta me la hicieron mucho al principio.
la familia de Rodrigo, algunas personas del círculo social, incluso mi propia cabeza en las noches difíciles. Y durante un tiempo no supe responderla bien. Ahora sí sé. No soy la mala. Nunca lo fui. Fui la mujer que entendió, quizás tarde pero a tiempo, que no se puede construir una vida real dentro de la historia de alguien más. Que el amor que llega a rellenar un hueco que otra persona dejó no es mentira, pero tampoco es completo. Que yo merecía ser elegida de verdad, no elegida porque la otra opción no estuvo disponible. Y cuando lo entendí, me fui. Y está bien haberme ido.